Lo que no sabe el pueblo cubano. En realidad no fueron 5 espías de la Red Avispa, sino 27. 5 de ellos, jamás mencionados en Cuba, se declararon culpables y cumplieron prisión. Otros 10 fueron apresados en septiembre de 1998. 4 otros espías se declararon culpables en mayo de 1999 y se encontraron en un plan especial de cambio de identidad. El gobierno cubano nombra orgullosamente a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, a los que orgullosamente denomina héroes, pero en realidad eran espías al servicio de un gobierno de Cuba. Junto con este grupo y trabajando en la misma red, fueron apresados el mismo día las siguientes personas: José Santos, Amarili Silverio, Alejandro Alonso, Nilo Hernández y Linda Hernández. Pero ¿por qué el pueblo cubano no sabe sobre estos 5? Pues porque se declararon culpables y las sentencias de estos variaron de entre 4 a 7 años de prisión. Hay alrededor de 18 espías más, algunos encarcelados, otros expulsados por ser diplomáticos y otros que se escaparon a Cuba. Todo esto desde el año 1988 y hasta la fecha. Algunos de ellos, Juan Pablo Roque, que huyó a Cuba el mismo día de las avionetas de los hermanos al rescate del asesinato. José Rafael Brenes espió de entre 1988 y 1991, escapando a Cuba también en esa fecha. Bienvenido Avierno y Virgilia Llora, diplomáticos cubanos en Washington, y estos fueron expulsados en el año 1988. Y Mariano Faguet, que trabajaba para el INS, fue capturado como espía en el año 2001, dando información a Cuba sobre personas, datos de inmigración, asilos políticos, etc. Desde pequeño nos venden orgullosamente que estas personas fueron héroes cuando en realidad eran espías al servicio de una dictadura comunista que se instalaba en Cuba. Los distintos objetivos de la Red Avispa estaban clasificados con nombres clave. Algunos de ellos, la Operación Surco, y era la penetración del Comando Sur de los Estados Unidos en el área de Miami. O sea, infiltraban espías en esta área para venderle información al gobierno de Cuba. Operación Picada era infiltrar en la organización HAR, espías también para darle información al gobierno cubano. Operación Girón, espiar a los congresistas cubano-americanos. Operación Tejedor, lograr la animosidad entre las distintas organizaciones de exiliados cubanos, y Radio Martí, tanto como TV Martí, para crear confrontaciones entre el exilio cubano, cosa que hasta el día de hoy todavía podemos ver. Operación Finado, era el envío masivo de cartas para desprestigiar a organizaciones del exilio cubano. Operación Aeropuerto, la infiltración de la base aeronaval de Boca Chica en Cayo Hueso. Y Operación Escorpión, lograr la destrucción de las avionetas de los hermanos al rescate. Fue un cruel asesinato. Escuchen esto los cubanos que no saben la historia. Gerardo Hernández era el oficial de inteligencia cubana de la DGI y jefe de la Red Avispa. Para la DGI era el agente Giro o Giraldo, dibujante y caricaturista de Cuba, destacado en Angola entre el año 1989 y 1990, militante del Partido Comunista. Se infiltró en el año 1994 utilizando el alias de Manuel Viramontes, aunque vivió con falsas identidades en varios lugares de aquí de los Estados Unidos. Y en Miami residía en el 18100 del Atlantic Boulevard número 305 en North Miami Beach. El FBI se incursionó en su casa y en el apartamento en agosto de 1996, y en ese momento es que se enteran de que gran parte de las operaciones logradas por la red, como el apoyo logístico que condujo al derribo de las avionetas de los hermanos al rescates, fue instaurados por él. Esto es solo uno de los ejemplos, y este fue condenado a 2 cadenas perpetuas más 216 meses, confinado en la prisión de Lompoc en California, donde tenía teléfono, internet, televisión, recibía correspondencia libremente, entrevistas para la prensa mundial, y decían que estaban pasando necesidades aquí en la cárcel. Hay una película que al día de hoy todavía podemos ver en Netflix que se llama La Red Avispa y elogia el trabajo de estos espías que se infiltraron en los Estados Unidos al servicio de la dictadura comunista de Cuba, y por eso es el objetivo de poder decir la verdad y desprestigiar lo que la realidad que nos han vendido esta gente en Cuba. Pero el caso más famoso de espionaje es el de Ana Belén Montes. Quizás ustedes no conocen quién es, pero fue la espía apresada más importante en los últimos 40 años. Y es esta que les comentaba, Ana Belén Montes. El pueblo cubano nunca fue informado de esto. ¿Pues por qué? Porque fue apresada en septiembre del año 2001, a pocos días después del atentado terrorista asimétrico contra las Torres Gemelas aquí en los Estados Unidos. Ana Belén Montes se declaró culpable y fue condenada solo a 25 años de prisión, y les cuento por qué solo. Pero antes, ¿quién es y qué hacía Ana Belén Montes?
Nacida en el año 1957 en una base militar de los Estados Unidos en Alemania y educada en los Estados Unidos, empezó a trabajar para la DIA, la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, y en el año 1985 para 1992, en ese transcurso, trabajaba como espía para Cuba. Llegó a tener la más alta posición sobre Cuba en la DIA. Era una de las analistas de más alta posición y coordinaba la agenda y reuniones de todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en relación a Cuba. Es considerada uno de los casos que más daño le hizo a los Estados Unidos, porque Ana Belén Montes tenía acceso a los secretos de defensa y a influenciar sobre la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Montes tenía contactos con los diferentes miembros de la Oficina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Todavía, al día de hoy, el daño causado por Ana Belén Montes está siendo investigado por la Oficina de Contrainteligencia de los Estados Unidos. Aún se investigan los cientos de documentos sobre Cuba escritos por ella durante 15 años para evaluar la desinformación causada. Una de las formas de comunicación que utilizaba Ana Belén Montes era mediante un radio de alta frecuencia, transmitiendo mensajes codificados con diferentes números y de forma arbitraria. Escuchen esto. Las actividades de los espías cubanos en los Estados Unidos es la más activa desde los años 1970 si la comparamos con las de cualquier otro país, representando por ende una gran amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es necesario que el pueblo cubano sepa la verdad sobre todos estos casos de espionaje, dado que a lo largo de la historia nos los han vendido como historias heroicas, lo cual no fue así. El poder de los comunistas para desacreditar y desinformar ha sido increíble a lo largo de la historia. Fidel Castro, en una carta que le escribió a Chávez, decía: al pueblo inyéctales desesperanza y acusa al pasado de las cosas que nos pasan, a la democracia de todos los males. Mantente en línea permanente con el pueblo, identifícate con él. Tu verbo es simple, eso les llega muy bien, pues tú tienes toda la salsa que les hace falta. Emociónales, tómalos en cuenta. Aprende a manejar la ignorancia. El verbo debe ser enardecido de poder y de poder. Lo más importante, y es lo que han hecho a lo largo de la historia. A los que se opongan, siémbrales delito. Esos los descalificará para siempre. Mantén por todos los medios a la mayoría en la asamblea. Mantén a tu lado como mínimo a la fiscalía y al tribunal. Compra a todos los militares con ropa, equipo y dinero que tengan lo suficiente para estar de tu lado. Corrómpelos para lograr fidelidad.